propuestas metodológicas, donde, bueno, pues se aloja en el marco del Observatorio Coyuntural Antropológico, bueno, donde ya hemos hecho versiones previas de este seminario que está encaminado pues a abordar la violencia contra las mujeres. Y bueno, tenemos a Gastón Macín, que bueno, pues es el coordinador del seminario de LOCA. Entonces, bueno, no sé si quisieras dar unas palabras, querido Gastón. Sí, muchas gracias, Leti. Bueno, nada más para empezar a agradecer el trabajo arduo de Leti, que pues ya son, si no me equivoco, 3 años. Es el cuarto bueno, sería como la cuarta edición del seminario. Y pues creo que ha servido mucho para poder pues tener una serie de experiencias realmente en torno a todo este trabajo sobre los feminismos y sobre las violencias. Precisamente hemos tenido un trabajo en el Observatorio Coyuntural Antropológico que va encaminado hacia estas temáticas y bueno, en este caso, Leticia es la que se encarga como de comandar toda esta parte y pues agradecerle que se logren estos espacios que aunque no lo parezca, cada vez son menos por lo que veo. De pronto pareciera que los temas se vuelven modas y, bueno, lo digo desde la academia, porque aquí en la academia prácticamente de pronto el feminismo empieza a estudiarse y de pronto como que ya no se estudia, de pronto como que no se le ve con buenos ojos. Entonces creo que todos esos tipos de cuestiones, pues este es un espacio para que se discutan. Tenemos la fortuna de que tuvo una muy buena recepción, muy buena convocatoria. Y pues al momento la capacidad total del Zoom se llenó. Entonces, habemos 100 personas ahorita aquí en Zoom, más las personas que se encuentran en Facebook. Entonces, pues hay que aprovecharlo. Me atrevo a estar aquí ahorita, aunque yo lo que siempre he dicho a Leti, yo no debo de meterme en estas cosas, porque son temas que corresponden a ustedes. Pero bueno, tengo el papel del coordinador del observatorio y pues Leti siempre me invita a participar, por lo menos para la inauguración y para las clausuras. Entonces, este, pues nada, también agradecer mucho a las ponentes que van a estar a lo largo de estas sesiones y pues también, en particular ahorita que se encuentra con nosotros Natalia Escalante, por tu participación, bienvenida y pues esperemos que los espacios del observatorio pues sirvan para poder hablar más sobre estos temas y dar continuidad. Ahorita el seminario, pues estamos en una cuarta edición, pero esperemos la quinta edición pues con más discusiones y para nutrir más sobre estos temas. Sin más, pues les doy la bienvenida y pues siendo las 11:08 del día del 11 de septiembre del 2025, pues damos por inaugurado este seminario Antropología Feminista, el abordaje de la violencia contra las mujeres, propuestas metodológicas. Y sin más, le dejo la palabra nuevamente a Leticia. Gracias. Muchas gracias, Gastón. Sí, bueno, pues también para nosotras ha sido pues un arduo trabajo. Mónica y yo estamos coordinando el seminario. Mónica también se integró desde el año pasado en toda esta organización que, bueno, pues de un tema, ¿no? Como tan necesario que es la violencia contra las mujeres y que, bueno, durante estos años, pues nos ha seguido dando de qué hablar, ¿no? O sea, lejos, o sea, sabemos que hay mucho trabajo del Estado, de la política pública, sin embargo, bueno, pues es un tema latente que sigue manteniéndose en la mesa, ¿no? Entonces, bueno, hoy inaugura la doctora Natalia Escalante con una aproximación maravillosa desde la antropología feminista, justamente porque la intención era, pues, generar herramientas para, pues, seguir estudiando este fenómeno que se presenta en las universidades, en todos los espacios, en todas las edades, para todas las mujeres, ¿no? Entonces, en distintas latitudes también hemos tenido un seminario internacional donde vinieron colegas de Estados Unidos, de Chile, de otras latitudes, pues a platicarnos también de sus escenarios.
Entonces, bueno, le dejo la palabra a Mónica, que ella también nos va a explicar un poco de qué va el seminario y bueno, pues posteriormente tomará la palabra la licenciada Rosalinda, que bueno, pues ella es egresada de la ENA y ya para profundizar con la doctora Natalia Escalante. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón, también, y a Sayil y a todo el equipo de LOCA, ¿no? Que permite tener, bueno, nos ayuda a tener también estos espacios de diálogo. Entonces, y bienvenidas a todas las y los asistentes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pues primeramente quiero agradecer igual a todos los que se encuentran apoyándonos en la logística del evento, a la compañera Sayid, obviamente al maestro Gastón, a las ponentes, a las moderadoras y pues a ustedes que están presentes. Yo les voy a dar un poco de antecedentes sobre el seminario. Contamos con versiones previas que abordan la violencia contra las mujeres, incluido un seminario internacional, como ya bien lo mencionó Leti. Se ha abordado la violencia en espacios universitarios, violencia vicaria. Han venido a este espacio mamás que se han convertido en defensoras de los derechos humanos, entre otras aristas del problema tan urgente y necesario que hoy vamos a estar tocando, ¿no? En esta versión del seminario nos interesa desde una perspectiva feminista buscar y promover una reflexión crítica de su intersección con la antropología, que tienen como resultado metodologías que generan conocimientos comprometidos, éticos y transformadores que contribuyen a la construcción de la estrategia y a resistencias, ¿no? Estaremos compartiendo este espacio virtual cada 2 semanas, los días jueves, en un horario de 11 a 1. Asimismo, todas las semanas les vamos a compartir lecturas sugeridas para cada sesión, propuestas por las ponentes. Y bueno, la dinámica consta de una conferencia de 1 hora, hora y media, impartida por nuestras invitadas y posteriormente abriremos una ronda de preguntas y respuestas. Les voy a explicar un poquito de cuáles van a ser las temáticas que vamos a abordar en estas sesiones. Para empezar, pues nuestra sesión inaugural con la doctora Natalia Escalante y moderada por Rosalinda Bravo, y que nos van a hablar sobre la antropología feminista como problema antropológico, reflexibilidad e intersubjetividad en el abordaje de la violencia contra las mujeres. Nuestra segunda sesión hablaremos sobre violencia contra las mujeres en trabajos masculinizados en mujeres de la construcción. Esta sesión va a estar a cargo de la doctora Magali del Valle Marega y pues va a estar moderada por su servidora. La sesión 3, mujeres migrantes, violencias en origen transitorio y destino migratorio, análisis desde las Américas, impartida por la doctora Ámbar Paz Escalante eh, y moderada por Valeria García Solís. Nuestra sesión 4, violencia contra las mujeres en el tránsito migratorio en Centroamérica, eh, que va a ser pues impartida por la doctora Juliana Vanessa Maldonado Ortiz, investigadora del CIESAS, y moderada por Brendedith Sentina Juárez. Sesión 5, Antropología Feminista Audiovisual, abordajes metodológicos para la erradicación de la violencia y el fortalecimiento de la participación política en mujeres Nañatavi, y va a ser impartida por Yeredith López Barrera y moderada por Mariana Marcial, ¿no? Nuestra sesión 6 y penúltima es Violencia contra las mujeres y autonomía indígena, una reflexión desde la antropología feminista, impartida por Paula Santana Nazarit y moderada por Sofía Jacqueline García García. Y nuestra última sesión, la atención de la violencia hacia las mujeres en los refugios, aproximaciones desde la antropología y el feminismo, impartida por la maestra Parla Xixitla Becerro y moderada por Miriam Pacheco García. Antes de seguir con el seminario, igual les quiero recordar que todos los accesos al seminario van a ser con esta liga de Zoom. Es importante que es de uso exclusivo para las personas que están inscritas al seminario, para las ponentes y las moderadoras. Entonces, por favor, no lo compartan con otras personas externas, ¿no? En caso de que no puedan entrar a la liga de Zoom, se podrá enviar un correo para que les tomemos asistencia, ¿no? La lista de asistencia estará disponible solo por 30 minutos después de finalizada la sesión. Si no se puede acceder a la lista, envían un correo con su nombre completo, correo electrónico, alguna pregunta o comentario para la ponente y pues también le recordamos que nosotros damos constancia de este seminario, por lo que es importante que si quieren recibirla, estén en el 80% de las sesiones. Bueno, pues sin más, les presento a la doctora Natalia Escalante, quien es nuestra invitada, y les dejo la palabra a Rosalinda Bravo. Hola, buenos días. Bueno, presento a la ponente. Permítame tantito. Es Natalia Escalante Conde. Ella es licenciada en Antropología Social
por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, máster en modelos y áreas de investigación en ciencias sociales por la Universidad del País Vasco, doctora en sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP igual. En sus líneas de investigación se ha interesado en el abordaje de los problemas teórico-políticos que trae consigo el concebir desde perspectivas esencializantes la relación de la mujer y su cuerpo con respecto al Estado de Derecho y el carácter político de las relaciones que permean el debate sobre el aborto en el caso mexicano. Explora las implicaciones de los conceptos de política y nuda vida en el análisis de las modificaciones legislativas en torno a la despenalización del aborto. Actualmente realiza una estancia de postdoctoral en el CONACYT, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, de la Rosalinda, UNAM. Sí. perdón que te interrumpa. Se corta tu audio, se oye como súper Ah, cortado. Esa no sé si porque estás agachada o algo, pero se escucha cortado. Si ajá. quieres alejarte un poquito. Bueno, nada más apaga la cámara y podemos seguir escuchando tu voz. Ok. Sí, Gracias. ok. ¿Ya me escucho bien? Sí, ya te escuchas bien. ¿Sí me oyen? Mejor. Sí, Sí, Gracias. mucho mejor. ok. Bueno, ella en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades desarrolla reflexiones en torno a la nuda vida, la ontología social de la vida, la precariedad políticamente inducida y la hegemonía selectiva con respecto al aborto como causa directa de muerte materna, así como la manipulación ontológica del feto y sus derivas en el reconocimiento del derecho a decidir de la mujer y persona gestante. Damos la palabra a la... Bueno, muchas gracias Rosalinda por la presentación. Primero, agradecer al maestro Gastón Macín por la bienvenida en su calidad de coordinador del Observatorio Coyuntural Antropológico. Muchas gracias por esta cálida bienvenida y por esta apertura del seminario. En segundo lugar, agradecerles a la doctora Leticia Sánchez y a Mónica Pacheco, no solo por la invitación, sino también por este encomiable esfuerzo de dar continuidad a estas discusiones sobre la violencia y ahora particularmente a través de la lente de la antropología feminista. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias Rosalinda. Y me voy a permitir, preparé un texto para esta sesión. Así que me permitiré leerles estas reflexiones que titulé La antropología feminista como problema antropológico, reflexividad e intersubjetividad en el abordaje de la violencia contra las mujeres. Y comenzaré. El propósito al que nos convoca este seminario es y cito, reflexionar en torno a las propuestas metodológicas desarrolladas desde la antropología feminista para la investigación y la resistencia frente a las múltiples formas de violencia que atraviesan la vida de las mujeres. Fin de la cita. Teniendo esta idea en mente y reconociendo el reto que ello implica, me propuse abordar, por una parte, cuáles son las implicaciones ético-políticas en la reconfiguración de la relación sujeto-cognoscente, sujeto-cognoscible, en el marco de la producción de conocimiento de la disciplina antropológica y, por otra, cómo la noción de reflexividad impacta en la configuración, delimitación y abordaje de un fenómeno tan sensible y prioritario como es la violencia contra las mujeres. El puente que pretendo construir, o mejor dicho, la bisagra que articula dichos conceptos, es una aproximación a la antropología feminista como problema antropológico, aunque esto pueda sonar tautológico. Como señala Beren Stolke, y cito, una historia, se refiere de una disciplina, en este caso de la antropología, debería abordar las circunstancias que condujeron a la formulación de los interrogantes antropológicos como un problema en sí mismo antropológico. Fin de la cita. Para llegar al punto nodal de nuestra propuesta, es preciso dar un rodeo que nos remonta a los orígenes de la antropología. El salto es cuántico, pero justificado. El devenir histórico de la antropología, tanto en su delimitación como disciplina, como en la definición de su campo de estudio, ha estado marcado por una tensión inherente a sus orígenes coloniales y modernos. Esto es, el asunto de cómo aproximarse al problema de la alteridad y, en ese sentido, cómo dar cuenta de la necesidad de un universal, contenido en el sí mismo,
con respecto a la construcción del otro, expresado en una diversidad sociocultural inagotable. El desarrollo de la disciplina antropológica se ha visto acompañado por la incertidumbre conceptual y metodológica en el abordaje de los llamados nuevos objetos de estudio. Ya la historiadora francesa Michelle Duchet nos advierte que la antropología, entendida como ciencia general del hombre e inserta en el discurso filosófico de autores como Voltaire, Rousseau, Diderot, sirvió de pretexto para fundamentar una moral y una política. ¿Cuál sería esta? Pues el modelo político de Occidente, que se sustentó en el debate sobre la condición civilizada por oposición al del salvaje, en donde el hombre salvaje es colocado como objeto y el hombre civilizado europeo como el sujeto. En este sentido, son los filósofos ilustrados, en tanto hombres de ciencia, los encargados de fundar una ciencia que configure una imagen del hombre diverso y semejante a la vez. Estas reflexiones son de vital importancia si se quiere poner atención en cómo la alteridad es producida, pues es innegable los efectos éticos y políticos que conlleva el privilegiar ciertas tradiciones intelectuales sobre otras en la configuración de la antropología. Baste citar el ejemplo del origen racista y biologicista de la disciplina a partir de la etnología de James Hunt y la antropología francesa dominada por la antropología física, o bien la influencia de las circunstancias político-nacionales del siglo XIX en los objetos de estudio antropológico y los distintos enfoques imperantes, llegando a hablar en un momento dado sobre los límites de variabilidad de las razas, la biosociología de los pueblos o la craniología racial para determinar lo humano. Como señala el historiador de la antropología George W. Stocking, nos dice que hasta los años 60, siempre que los antropólogos se han interesado por el pasado de su disciplina, han tendido a interpretarlo desde la perspectiva conceptual y teórica que orientaba sus propias actividades antropológicas. Intentos de legitimar, mediante linajes cuidadosamente seleccionados, sus propias predilecciones intelectuales para dotarlas de autoridad. Y agregaría yo, y silenciamientos igualmente cuidadosos. Debates posteriores, en la década de los 60 del siglo XX, en el contexto de la efervescencia de crítica política, cultural, de antibelicismo y de lucha por los derechos civiles de la población negra, mostrarían cómo se produce la alteridad, la otredad. El quehacer antropológico se vio cuestionado por distintas voces al interior de la propia disciplina. Se denunció la implicación de los científicos sociales en las políticas imperialistas y se señalaron los vínculos entre imperialismo y colonialismo, subrayando sus efectos en la relación producción de conocimiento y poder. Se trata de una antropología políticamente reflexiva y crítica con los procesos de construcción de la otredad. Al mismo tiempo, un movimiento feminista pujante irrumpe en instituciones hegemónicas como la academia y reflexionará sobre los vínculos de la disciplina con procesos políticos de dominación y colonialismo, centrándose en la crítica al androcentrismo como una de sus vetas más destacadas, en tanto, y cito aquí a Henrietta Moore, parcialidad ideológica propia de la cultura occidental, en la que las y los investigadores equiparan, guiados por su propia experiencia cultural, la relación asimétrica entre hombres y mujeres de otras culturas con la desigualdad y jerarquía que conoce. Fin de la cita. Aquí me detendré para referir a la coyuntura crítica que tuvo lugar en este punto de inflexión entre el feminismo y la antropología. Esta historia de una relación, como lo llama Henrietta Moore, se ha caracterizado por anudar críticas y reflexiones epistemológicas que han reconfigurado la propia disciplina. Todo ello en un marco de diálogos y tensiones, como lo sugiere Mariluz Esteban. La consolidación del movimiento feminista y la institucionalización del feminismo en la academia posibilitó pensar la problemática de las mujeres como objeto y sujeto de estudio de la antropología, en la medida en que se tomaba como punto de partida el cuestionamiento sobre, y aquí cito a Carmen Gregorio, cómo el conocimiento antropológico representaba a las mujeres, como ese otro a partir del trabajo etnográfico. Fin de la cita. Se trataba, pues, de un problema de representación. ¿Qué lugar se les otorgaba a las mujeres dentro de una cultura o sociedad? ¿Cómo las conceptualizaba el etnógrafo en el ejercicio de la práctica etnográfica? ¿Bajo qué criterios de clasificación
se les atribuía una esfera o campo de acción y qué valor se le daba a este. Y no tanto un problema de orden empírico, es decir, las mujeres aparecían en los informes etnográficos. El punto es cómo y por qué aparecían ahí representados. En otras palabras, también se trataba de un asunto de invisibilización analítica de la mujer, esto siguiendo a Henrietta Moore. Se privilegiaba la relación etnógrafo-informante en tanto varones. ¿Dónde quedaba entonces la experiencia y punto de vista de las mujeres de la cultura estudiada? ¿Importaba el género de la persona que investigaba en las derivas interpretativas y de representación de su sujeto de estudio? ¿Qué retos epistemológicos y metodológicos supuso afrontar este viraje, impulsado por la antropología feminista que desafiaba, al mismo tiempo que descentraba la mirada androcéntrica y sus efectos distorsionadores que dominaba la investigación antropológica? En este sentido, Henrietta Moore nos advierte que el verdadero problema de la incorporación de la mujer a la antropología no está en la investigación empírica, sino que procede del nivel teórico y analítico de la disciplina. La antropología feminista se enfrenta, por lo tanto, a una empresa mucho más compleja: remodelar y redefinir la teoría antropológica. Fin de la cita. ¿Cuál es la relación que guarda la antropología feminista con respecto al ámbito disciplinar de la antropología? La respuesta no es unívoca, aunque pueden encontrarse algunos puntos de convergencia. Digamos que uno de ellos es que la falta de reconocimiento de la antropología feminista dentro de la disciplina antropológica es resultado de una política restrictiva que invisibiliza los aportes feministas en torno a la estructuración social de la diferencia y no deriva tanto de una falta de estatus epistemológico propio, como lo denomina Mariluz Esteban. Uno de los efectos que trajo consigo el discutir el que si para comprender a un grupo se tenía que formar parte de él, fue poner en la mira la situación analítica de mujer, entendida esta como categoría sociológica. Esto supuso, como señala Moore, ahondar en la reflexión privilegiada entre etnógrafo e informante, ahora conformada entre dos mujeres, destacando cómo esta relación se sustenta en el reconocimiento de una categoría universal mujer que contraviene a toda una diversidad de experiencias histórica y culturalmente específicas de lo que se asocia con el ser mujer. Esto es lo que Moore identifica como la reestructuración crítica de la categoría universal mujer, acompañada de la discusión acerca de si solo las mujeres pueden estudiar a las mujeres, deviniendo en la consolidación de nuevas áreas de investigación teórica vinculadas con el concepto de la diferencia. ¿Cómo abordar la configuración de las diferencias raciales mediante consideraciones de género? Estas son algunas de las temáticas o problemáticas que se estaban planteando. Desde la antropología feminista se pondrá en cuestión a la etnografía de largo cuño, masculinizada y colonial, para proponer una etnografía feminista que parta del reconocimiento de las diferencias contenidas en el sí mismo, como el canon, para ir más allá de la dicotomía sí mismo frente al otro. Una etnografía que permita confrontar los sesgos como mujeres occidentales y los procesos de identificación que informan parte de su descripción. En este sentido fueron importantes las aportaciones de Kamala Visveswaran, de Lila Abu Lohot y de Judith Stacy. Así como evidenciar una forma de explotación encubierta más peligrosa, es decir, el método etnográfico está constituido por conflictos de interés entre el etnógrafo como auténtico y como investigador explotador en tanto es un observador. De manera convergente, se irá esgrimiendo una práctica etnográfica que contemple dinámicas que privilegien la comunidad como un campo íntimamente habitado, nos dirá Visveswaran, dialógico y que dé cuenta de las relaciones de poder y autoridad que permean el ejercicio investigativo. En pocas palabras, una etnografía que desafíe la tradición inherente encarnada en el investigador como autor e intérprete de las culturas, a la etnografía tradicional. Aquí pretendo hacer un paréntesis para sugerir cómo los conceptos de reflexividad e intersubjetividad que, de manera velada, se han insinuado en este breve recorrido de la relación entre antropología y antropología feminista como problema antropológico, se relacionan en la configuración del propio proceso de conocimiento.
Reflexividad es un concepto introducido en el mundo académico por la etnometodología entre 1950 y 1960, específicamente para comprender cómo y por qué los miembros de una sociedad logran reproducirla día a día. En esta línea, Garfinkel reconoce la función performativa del lenguaje como vehículo por excelencia de la reproducción de la sociedad, en el que identifica dos fenómenos: la indexicalidad, el presuponer significados comunes, y la reflexividad, las descripciones sobre la realidad que la constituyen. Es decir, para el caso que nos atañe, referiría a las condiciones que hacen posible el conocimiento antropológico. En este sentido, la reflexividad del mundo social y sus efectos sobre la investigación social implica que los relatos de la investigación describen rasgos de una situación que producen las situaciones mismas que describen, así como que los fundamentos epistemológicos de la ciencia social no son independientes ni contrarios a los del sentido común. En este escenario, se reconoce que la presencia de él o la investigadora constituye las situaciones de interacción, así como el lenguaje constituye la realidad. Así, se abre la puerta a la discusión acerca del lugar que ocupa la persona del investigador o de la investigadora en el proceso de conocimiento. En la década de los 80, Bourdieu plantea que la ciencia, como objeto de estudio, se sirve de sus propias herramientas para entenderse, subrayando así las tensiones presentes con respecto a, 1, la posición del analista en el campo científico, lo que supone un reto a la pretensión de autonomía del campo al tratarse de un espacio social y político, y 2, con respecto al epistemocentrismo, que refiere a las determinaciones inherentes a la postura intelectual misma. Esto es, que en la producción del conocimiento antropológico debe existir una vigilancia epistemológica que dé cuenta de estas tensiones. El movimiento generado en Estados Unidos en las décadas de los 80 y los 90, con los cuestionamientos que cobijó la antropología posmoderna con respecto a la autoridad etnográfica, que refería a cuestionar al investigador para escribir sobre el otro, y en el marco de la coyuntura crítica entre el feminismo y la antropología, trajeron consigo tensiones en torno al debate sobre las políticas de representación, centrándose particularmente en la crítica a la objetividad y a la autoridad del etnógrafo. La teoría feminista apuntó a los puntos débiles que la antropología, en este caso interpretativa, dejó intocados. Por ejemplo, el que la etnografía polifónica no superaba la cuestión del cómo representamos, dejando intacta la relación sujeto-cognoscente y objeto de conocimiento. Así, se hizo una crítica a la objetividad positiva, reparando en la dicotomía sujeto-objeto, señalando que, nos dice Evelyn Fox Keller, la objetividad de la ciencia forma parte de un dualismo generizado como un modo de poder. Se destacó que, en tanto perspectiva de la hegemonía masculina, la objetividad alude a la parcialidad del conocimiento desde una experiencia encarnada y localizada. Esto nos dice Lila Abulujo. Con respecto a una noción crítica de experiencia, se cuestionaron los esencialismos, el universal mujer, y al mismo tiempo se rechazaron vetas del relativismo cultural que resultaran desarticuladoras en torno a la experiencia del ser mujer. En este sentido, la experiencia es concebida como un conocimiento que no puede ser apropiado por otros y que resulta de poner en el centro la vida de las mujeres. En síntesis, el trabajo de las antropólogas feministas y decoloniales condujo a la deconstrucción de categorías de análisis occidentales descentradas de las mujeres, subrayando las tensiones subyacentes a las políticas de representación en la disciplina antropológica, esto es, cómo se configura la otredad a través de las relaciones de poder y las cuestiones de identidad que ahí convergen. Bajo esta mirada, reflexividad alude a la capacidad de reflexionar, de objetivar el propio lugar en el campo de investigación, las condiciones que la hacen posible y la incidencia de las condiciones socioculturales del o de la investigadora en el texto final, o bien en el proceso mismo de conocimiento que se redefine como intersubjetivo entre la investigadora y el sujeto que se conoce. Esto siguiendo a Buber. Se trata, pues, nos dirá Mariluz Esteban, de una nueva forma de afrontar la etnografía, que dé cuenta sobre las relaciones entre las personas que investigan y quienes participan en la investigación,
proponiendo metodologías propias que contemplen como punto de partida el compromiso corporal y emocional en el trabajo investigativo. Mariluz Esteban nos propondrá una metodología muy particular denominada itinerarios corporales. En suma, de acuerdo con lo arriba expuesto, la reflexividad tiene ciertas derivas, como autocrítica, un medio para hacer preguntas acerca de las prácticas cognoscitivas. En otro punto, la ciencia como objeto de estudio se sirve de sus propias herramientas. La reflexividad, entendida como intertextualidad, es decir, como representación alternativa de los acontecimientos, o bien como posicionamiento en el marco de la teoría feminista. ¿Cómo anudar las nociones de subjetividad, experiencia y reflexividad en la generación de conocimiento de manera intersubjetiva, crítica y dialógica? La subjetividad, entendida, aquí siguiendo a Ballesteros, como el significado de la experiencia vivida, involucra aspectos subjetivos de la experiencia como los sentimientos, la intuición, las emociones. Desde los estudios de las representaciones sociales, por ejemplo, remite a la estructura de sentidos que adquieren los fenómenos sociales en la comunicación y el sentido común, siempre vinculados a contextos históricos, políticos y sociales. La subjetividad concreta, nos dice María Mies, pone énfasis en la experiencia personal como punto de partida de la teoría y metodología feminista. Aquí, experiencia es referida a la vida de las mujeres como la suma de procesos por los que las personas o grupos sociales han pasado en la construcción y producción de sus vidas, de su historia. Joan Scott nos propone que experiencia debe prestar atención a los procesos históricos que posicionan a los sujetos y producen sus experiencias. No son los individuos los que tienen la experiencia, sino los sujetos que son constituidos por medio de la experiencia. Y añade, la experiencia es la historia de un sujeto. Este entendido como sujeto a condiciones definidas de existencia, de agencia y condiciones de ejercicio limitados. La experiencia no ocurre fuera de los significados establecidos, pero tampoco está confinada a un orden fijo. Fin de la cita. Considero que la intersubjetividad, entendida desde la investigación feminista, condensa los ejes teórico-metodológicos que articulan dichas nociones en aras de generar intersubjetiva y dialógicamente conocimiento con las mujeres. En este sentido, Patricia Castañeda, antropóloga feminista, nos da luz acerca de lo que supone la intersubjetividad en la investigación feminista. Se trata de, nos dice, una relación referencial entre sujetos cognoscentes en la que se entabla un diálogo reflexivo desde sus propias posiciones y donde la mutua percepción resulta relevante. En esta misma tónica, como refiere Mariluz Esteban, antropóloga feminista de origen vasco, nos dice, la antropología feminista se ha venido preguntando por las implicaciones de la antropóloga o de la antropóloga como conocedora generizada, trazando un camino dialógico e intersubjetivo entre sujeto conocedor y objeto de conocimiento, entre el yo y el otro desde posiciones situadas. La producción de conocimiento situado nunca fue tan revelador en este tenor como lo ha sido en el marco de este intrincado pero fructífero marco de reflexiones críticas desde la antropología feminista en torno a la reflexividad e intersubjetividad. Todo este recorrido, que ostenta como telón de fondo el debate epistemológico en la disciplina antropológica respecto a las relaciones de poder insertas en la representación del otro y en la producción de conocimiento científico, ha conducido al abordaje novedoso de temas de estudio inusitados. Por citar un ejemplo, el enfoque antropológico del cuerpo en torno a las violencias de los cuerpos de las mujeres o cuerpos feminizados, centrando en la experiencia de las mujeres, pero también respondiendo a una aproximación encarnada o embodiment, que centra su atención en la corporalidad como proceso material de interacción social. ¿Cómo dar el salto hacia la violencia de género contra las mujeres? ¿Cuáles son los interrogantes que se ha planteado la antropología feminista en este tenor? Para dar cuenta de esto, es indispensable reparar en la advertencia que Marcela Lagarde nos hace cuando señala que
La violencia de género no es una modalidad más, sino una perspectiva analítica feminista para analizar todos los hechos de violencia que vivimos las mujeres. Es una perspectiva desde la cual analizar todas las violencias, económica, laboral, feminicida. Implica mirar con ojos de género. Fin de la cita. Pero antes de desmenuzar este argumento de primera importancia, es necesario dar algunas pinceladas de cómo cobra relevancia la violencia contra las mujeres como un problema político para el mundo y como problema antropológico en la disciplina. Existe un acuerdo en reconocer que las luchas feministas y los movimientos de mujeres del siglo XX pusieron en el centro de la discusión la violencia contra las mujeres como un problema que atañe a la humanidad. La investigación científica de feministas en las universidades fue medular en este tenor, pues el abordaje del tema supuso una labor intelectual y empírica que permitiera diferenciar las formas de violencia. Derivado de este trabajo, en abierto diálogo con los movimientos de mujeres, feministas y movimientos sociales, en la década de los 70 es que se generan las primeras propuestas conceptuales y analíticas para abordar la violencia contra las mujeres. Se define jurídicamente la violencia sexual y la tipificación de delitos aparejados como la violación y el acoso, la violencia conyugal, la violencia familiar y la callejera, por citar algunos ejemplos. Antropólogas feministas han advertido el tránsito de algunas nociones como la de violencia física, emocional y de pareja a categorías como las de violencia sexual, institucional, simbólica o comunitaria. Esto siguiendo a Patricia Castañeda, Patricia Ravelo y Teresa Pérez. Estos tránsitos son relevantes en la medida en que el marco interpretativo de la violencia contra las mujeres es desplazado del ámbito íntimo privado, de las relaciones interpersonales, para conectarlo con el ámbito de lo público y el reconocimiento del Estado como reproductor de violencias y desigualdades. Digamos que este último posicionamiento posibilita hacer frente a la proliferación de ideologías, que nos dirá Marcela Lagarde, buscan las causas de la violencia fuera del género. Es decir, ubican su génesis en otras violencias, como el consumo de alcohol, consumo de drogas, el crimen organizado, sin verlo como asuntos interrelacionados, sin comprender la especificidad de la violencia de género contra las mujeres y los vínculos que ésta sostiene con otros modos de violencia. En otras palabras, lo que revela abordar la violencia contra las mujeres con ojos de género, como nos dice Marcela Lagarde, fuera de los confines de lo individual y lo doméstico, es lo que Lagarde subraya en torno a que ninguna violencia es neutra, que la violencia contra las mujeres es histórica, específica y producto de la organización patriarcal. Fin de la cita. La importancia en partir de la violencia de género como perspectiva analítica feminista para el abordaje de la violencia contra las mujeres permite ubicar el fenómeno en un marco interpretativo de compleja interconexión entre elementos que, aparentemente disímbolos, se imbrican para converger en una determinada situación de género o que informa la relación que guardan entre los sujetos de género y el contexto más amplio de lo social. Como señala Marcela Lagarde, y aquí me permitiré citarla en extenso, desde una perspectiva científica feminista, plasmada en el derecho y la práctica internacional de los derechos humanos, la violencia contra las mujeres tiene su fundamento en la desigualdad social de género y en otras desigualdades sociales. Por ello, desde esta perspectiva epistemológica, para comprender las determinaciones de la violencia contra las mujeres, es preciso analizar el grado de desarrollo, la posición y la situación de las mujeres y su relación con los hombres, así como el papel de dominio de género de los hombres, la violencia, el machismo y la misoginia en la condición masculina, el papel del Estado en la organización social de género y en la garantía de los derechos de las mujeres, así como el de instituciones sociales y civiles, del mercado, de las instituciones religiosas y políticas. Es preciso, asimismo, analizar la cultura en la que conviven mujeres y hombres. Fin de la cita. Los aportes de autoras feministas de distintas latitudes y desde la filosofía, la sociología y la antropología han encauzado la problemática a una complejización del análisis que vertebra
no solo el ámbito de las relaciones interpersonales entre los géneros y la cultura en la que se hallan inmersos, sino su interrelación con condicionantes del orden estructural como la economía, la geopolítica, la institucionalización del racismo y otros condicionantes que derivan en categorías de diferenciación social como la clase o la etnia. El diálogo permanente e intersubjetivo establecido al interior de las disciplinas con los feminismos y entre sujetos cognoscentes ha enriquecido y hecho proliferar el abordaje de la violencia de género contra las mujeres desde una mirada interdisciplinar y multisituada, o mejor dicho, indisciplinada, por el reto que supone. El posicionamiento de las investigadoras feministas en el marco de la investigación como proceso intersubjetivo posibilita la emergencia de al menos 3 escenarios, como nos señala Patricia Castañeda. Uno de ellos parte de un reconocimiento de horizontalidad de las relaciones entre sujetos cognoscentes en los que unos y otros poseen distintos conocimientos. Sin embargo, el timón de la investigación sigue a cargo de quien investiga. El segundo escenario estará delineado por una práctica colaborativa, en el que la persona que investiga supedita sus capacidades de investigación a las necesidades, planteamientos y requerimientos sobre el tipo de conocimiento que se busca generar, centrado en los intereses del grupo o colectivo con quien se elabora. Como corolario, se establece un reconocimiento mutuo como sujetos que se orientan a la búsqueda del cambio con fines emancipadores. Un tercer escenario es en el que la investigadora pertenece al propio grupo social que investiga. Ello involucra el cuestionamiento del conocimiento académico institucionalizado para dar cabida a un proceso de legitimación del conocimiento propio con estatuto epistemológico propio. Tener en cuenta los distintos posicionamientos desde los cuales se produce el conocimiento resulta nodal en las formas y propuestas en las que se aborda un fenómeno. Tal es el caso de la violencia de género contra las mujeres. Como señalan Castañeda, Ravelo y Pérez, siguiendo la propuesta de Rosa Cobo y Celia Amorós en el abordaje de la violencia de género contra las mujeres, esta, nos dicen, se sustenta en un conjunto de condiciones sociales, políticas, culturales, económicas e ideológicas que logran articular los procesos macrosociales con la vivencia de la subordinación en el orden de las relaciones cotidianas y en las escalas microsociales, lo que hace que cada mujer perciba su situación como algo personal, individual, no compartido con otras y mucho menos producto de una compleja construcción sociohistórica de poder y de dominación. Fin de la cita. Por eso será fundamental, argumentan las autoras, indagar en las dimensiones políticas del fenómeno, esto es, una acepción de las relaciones de género como hecho político atravesado por el poder, consustanciales a la conformación del orden social. En esta perspectiva aparece el Estado en cuanto instancia reguladora de todas las relaciones sociales, incluyendo las de género. Fin de la cita. Al poner en el centro a la antropología feminista como problema antropológico, ha permitido desvelar un largo y sinuoso recorrido que articula debates epistémico-metodológicos y su correspondencia con la crítica a la relación entre poder y conocimiento. La manera en que estos vectores se conjugan permite poner el foco en las derivas ético-políticas en la reconfiguración de la investigación antropológica como proceso intersubjetivo, relación sujeto-cognoscente y sujeto-cognoscible, y reflexivo, esgrimiendo la configuración y abordaje de la violencia de género contra las mujeres como una problemática nodal que articula distintos aspectos de reflexión teórica, política y epistemológica. Desde las políticas de representación y de la identidad, pasando por el reconocimiento de derechos humanos a las mujeres y como un asunto de exclusión en el pacto social democrático, nos diría Lagarde. Nombrar los fenómenos, ceñirlos, acotarlos, caracterizarlos y bosquejarlos dentro de un marco interpretativo supone una tarea intelectual y empírica que responda a formas dialógicas e intersubjetivas de generar conocimiento en torno a estos. Se debe nombrar desde otros posicionamientos epistémicos, plurales, pues lo que no se nombra no existe.
Por eso la incesante búsqueda de conceptos, categorías que permitan asir la realidad, desde posturas críticas feministas y desde el diálogo crítico establecido entre los diferentes feminismos, que permitan definirla para poder incidir en ella y transformarla. Gracias. Agradezco su escucha. Bueno, gracias a la doctora. Abrimos la sesión de preguntas. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, soy Yasmín María José Bravo Villegas, estudiante de la Universidad de Sonora. Gracias por la oportunidad de estar en este espacio. Mi pregunta es, si el hecho de que al principio de la antropología como ciencia social, las mujeres se encontraban inmersas de la ciencia exacta, queriendo alejarse de todo lo que había sido tabú e impracticable por una mujer, se hayan autocensurado de la participación dentro de la antropología. Y también tenemos una participación de Marina Pedrosa. Cedemos la palabra o gusta responder, doctora, la primera pregunta. A ver, gracias, Yasmín, por la pregunta. Tu pregunta va en el sentido de si esa invisibilización de las mujeres, digamos, como sujetos de conocimiento, se debe como a una propia, digamos, como por una autodeterminación. ¿Es así tu pregunta? Sí, un poquito así. Ok. Bueno, parte primero de estas formas de cómo se va produciendo el conocimiento. Creo que una parte también importante es el cómo se mira a la realidad o cómo se mira a una cultura y desde qué enfoque se está mirando. Es decir, esta crítica va más hacia un sentido de cómo la disciplina antropológica y digamos en sus inicios de cómo el antropólogo como figura central siendo un varón, cómo su mirada generizada, porque es importante muchas discusiones en torno a epistemología feminista, metodología feminista, que la crítica al androcentrismo es cómo se produce conocimiento desde una posición centrada en los valores blancos, masculinos, europeos. En este sentido, la crítica que se les hace es que no están viendo, es decir, las mujeres o las actividades de mujeres, como bien dicen, no es que fuera en un nivel empírico, es decir, en las etnografías, las mujeres aparecían ahí representadas, pero lo importante era cómo es que aparecían ahí representadas, qué actividades realizaban y qué importancia se les daba a las actividades ahí representadas. Además de que el cuestionamiento iba dirigido a que también incluso el propio antropólogo, y también es lo que hace ciertas críticas también, cómo se trataba de, digamos, de plasmar esas relaciones asimétricas y jerárquicas entre los géneros que caracteriza a las sociedades occidentales, cómo se buscaba una traducción en las culturas que estaban investigando en lugar de dejarlas, digamos, de alguna manera dejarlas, entre comillas, dejarlas hablar, ¿no? Entenderlas en sus propios términos. Y creo que la crítica de las feministas y desde la antropología feminista es precisamente que no se estaba dando cuenta del papel de las mujeres. Y, por ejemplo, para evitar estos sesgos, digamos, de género, una manera que realmente no lo revertía era hacer trabajo de campo, digamos, con los matrimonios del antropólogo, con su esposa, en el que la esposa sería la que se encargaría de indagar en las cuestiones propias de las mujeres, ¿no? Esto evidentemente no resarcía o no superaba estos sesgos de género, ¿no? Al contrario, los terminaban un poco como manteniendo en una especie de esencialización también, ¿no? Y bueno, sería en ese sentido. La crítica va más hacia cómo se invisibilizaban a las mujeres en esta producción del conocimiento científico y cómo eran estas políticas de representación, ¿no? Es decir, de mujeres que siempre están dentro
digamos, como estos binarismos y estas dicotomías entre el hombre como el de la política, lo público, las mujeres de lo doméstico. Y eso es importante porque como actividades domésticas podrían ser tan relevantes también, ¿no? Pero era el enfoque que daba, digamos, desde ese posicionamiento androcéntrico. Entonces, por ahí está planteada la discusión, pues. Agradezco tu pregunta, Yasmin, gracias. Gracias. Tenemos otra participación de Marina Pedrosa. Ella está levantando la mano en el chat. No sé si quiera escribir su pregunta o va a comentar. Ay, preferiría decirla, ¿está bien? Sí, adelante. Bueno, buenos días todavía a todas. Te quería preguntarle, doctora, al principio creo que como por el segundo párrafo más o menos dio una cita sobre algo así como las circunstancias que condujeron al cuestionamiento como objeto mismo de este cuestionamiento. Me gustaría si pudiera dar el dato, la referencia para poder revisarlo más tarde. Es la cita de Beren Stolke, de que cualquier historia de la disciplina, a ver, si quieres es un texto de Verena Stolke. Si quieres, te doy, el texto de Verena Stolke se llama De padres, filiaciones y malas Ok. memorias. ¿Qué Es el- historias de qué antropologías? sí, es el que estaba en la bibliografía sugerida. No, no Exacto. revisé ese, revisé el texto de, creo que es de Castañeda, de metodología feminista, Feminista. y ahí Ujú. tenía como una pregunta. Me parece que a lo largo de ese texto se presenta pues como varios cuestionamientos sobre si hay una metodología feminista en sí o si somos feministas usando una metodología que ya existe. A mí no me quedó como muy claro. O sea, me parece como que todo el tiempo se da pues este cuestionamiento y no entiendo si, a qué se llega, ¿no? Si realmente podemos hablar de una metodología feminista cuando ya estamos usando metodologías en el caso de la antropología, pues que nacieron siendo androcentristas y racistas, a pesar de que hagamos estos cuestionamientos, pues no dejan de tener esta lógica de poder implícita. Eh, ¿Cuándo entonces podríamos hablar de una metodología feminista, no? Y en ese sentido, si hay algunos nuevos métodos o técnicas que sí partan en sí desde el feminismo y que no sean como una reconfiguración feminista a algo previamente dado. Ok, gracias. Gracias, Marina. Bueno, a ver, contesto a tu pregunta. Creo por eso también cité ahí en una parte del texto las propuestas de itinerarios corporales de Mariluz Esteban. Es que toda esta, digamos, esta articulación de estas nociones de intersubjetividad también tienen un replanteamiento, pues, de cómo, de esta relación entre la investigadora y las sujetas con las que conoce. Esto implica un replantearse el posicionamiento en el propio proceso de investigación, en el proceso de trabajo de campo, y lo que nos dice es que estos nuevos enfoques o estas aproximaciones novedosas requieren de nuevas, digamos, de nuevas metodologías que permitan articular estos desarrollos teórico-conceptuales feministas con, digamos, con aterrizar el problema o el tema de estudio inusitado. Entonces creo que también parte de esto de si existe una metodología feminista, bueno, esto siempre viene desde la epistemología feminista de Sandra Harding, también que ella se pregunta, ¿existe un método feminista? Y lo que se tiene que hacer es que el replantearse los posicionamientos incluso de la objetividad, lo que decíamos, de la neutralidad, que es lo que se cuestiona desde la epistemología feminista, a lo que está enfocado es a que se tiene que replantear el propio campo, la propia forma de construir conocimiento, y esto implica, o sea, es decir, no quiere decir que se desechen algunas técnicas literalmente en la investigación, ¿no? Bueno, pero hay una reapropiación, pero además hay una generación de nuevas propuestas. Y tenemos que partir, por ejemplo, que esta idea de la investigación feminista, digamos que está compuesta por una serie de caracterizaciones, ¿no? Pero digamos que estaría compuesta por tres elementos, que uno es la epistemología feminista,
que por una parte va al cuestionamiento de las prácticas androcéntricas en la construcción del conocimiento, y también algo relevante que pone, digamos, el dedo en la llaga, que es que importa el género de quién conoce, de cómo conoce y del conocimiento que se está generando. Por otra parte, también está informada por la teoría feminista, es decir, todas estas aproximaciones para dar o tratar de dar explicación sobre la desigualdad, la opresión o la explotación de las mujeres, digamos que informa también a las preguntas que se plantean, a las posibles vetas para seguir un recorrido metodológico también, y que va a estar informado también por la metodología feminista. Y la metodología, pues no solo son las técnicas, sino es, como te comentaba, este puente de articular teoría, un posicionamiento epistemológico, con el ir dando forma a un problema o a un tema de estudio. Entonces, por ahí sería. Muchas gracias. Gracias, Marina. Tenemos otras participaciones en el chat, hay varias preguntas y también está levantando la mano Zulema y Mercedes Ruiseñor. A ver, Zulema fue la primera que levantó la mano, entonces vamos a ceder la palabra, por favor. Ya, hola, Hola. gracias, doctora. Sí, justo mi pregunta tiene que ver un poco con la participación de la compañera anterior. ¿Cómo has hecho tú en tus investigaciones como disminuir esas tensiones? Me llamó mucho la atención los escenarios que planteaba Castañeda, ¿no? Como estos tips como de formatos metodológicos, ¿no? El de la horizontalidad, el de estar adentro. Y justo desde ahí te pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo has articulado estas formas que me parecen no solo subversivas, sino también un reto, como tú mencionaste hace unos momentos, epistemológico y quizás hasta ontológico, ¿no? La propia Yuderkins Espinosa dice, cuestionemos desde la negritud o ahora Cumes, ¿no? Desde los pueblos originarios, ¿qué significa ser mujer? ¿No? Considerando que estamos construyendo conocimiento desde otros lugares, ¿no? Yo misma me preguntaba como investigadora independiente, ¿qué posicionamiento tengo cuando hago una entrevista a compañeras que están en un lugar distinto al mío, ¿no? O sea, en donde yo tengo sí un derecho, pero también un privilegio, ¿no? Entonces, ahí van dos preguntas específicas desde este contexto, ¿no? Si tú has podido en tus investigaciones, pues, estar en alguno de estos escenarios que plantea Castañeda, cuáles han sido y cómo lo has hecho, ¿no? Básicamente. Gracias. Gracias. Gracias, Zulema. Pues mira, creo que el reto de poner en práctica, digamos, estas premisas de la investigación feminista, por una parte, el disminuir estas tensiones, dices, en el proceso mismo de la relación entre investigador y las personas con quienes se trabaja o con quienes se investiga. Creo que es importante precisamente esta noción de reflexividad. Es decir, el que se pueda objetivar el propio lugar, es decir, dar cuenta también de cómo, digamos, de cómo nuestra propia posición es la síntesis también de toda una trayectoria o de una determinada experiencia. Es decir, que te constituye como investigadora, o en la posición en la que te encuentres. Y creo que eso siempre tiene que quedar un poco también, o sea, tenerlo, por eso este vigilamiento epistemológico, pero también, como diría Sandra Harding, esta objetividad fuerte que implica dar cuenta de todos aquellos sesgos o esos prejuicios o esas prenociones que cada quien tiene, desde culturales, por el género, por la formación también de la propia disciplina. Tienes un poco, no tal cual que reportarla como una especie, pero sí tienes que informarla y ver cómo eso puede de alguna manera afectar, digamos, la lectura o la interpretación del problema de estudio que estás haciendo. No es una actividad, digamos,
fácil, lisa y llana, porque normalmente como nos han ido formando desde nuestras distintas disciplinas, en el que lo subjetivo no forma parte, ¿no? de la investigación, como si fuéramos, digamos, sujetos que conocen como desde aquí arriba viendo todo el escenario completo sin tener subjetividad, ¿no? Entonces creo que sí marca y la subjetividad importa, la experiencia importa, el género importa, pero tienes que dar cuenta de ello en la propia investigación y creo que en todo momento. Por eso me parecía importante la cita que ahí plasmo de Patricia Castañeda, porque habla de esta relación, cómo es esta mutua, también esta mutua percepción desde las distintas posiciones que se tienen, ¿no? Y precisamente al reconocer, porque por momentos puedes estar como, o sea, no, digamos, estás colocada en distintos posicionamientos, pero tienes que reconocerlos. Y en ese sentido, al reconocerlos, digamos, te puede poner en el mismo plano crítico que las personas con las que trabajas, o sea, lo tienes que poner sobre la mesa y tienes que ver cómo esas, digamos, diferencias o distintas posiciones informan tu manera de proceder en la investigación, tu manera de abordarla, tu manera incluso de ir definiendo la propia investigación. Por eso me pareció importante retomar como, digamos, estos tres posicionamientos que identifica Patricia Castañeda en torno a investigaciones que se hacen desde la investigación feminista y cuáles son los, digamos, es una manera de tratar de generalizar, ¿no? Pero digamos que son tres vetas que puede seguir y que definitivamente todas ellas implican un reto y que siempre debe ir acompañando de un vigilamiento epistemológico y por eso me pareció pertinente traer a cuenta la reflexión sobre la reflexividad dentro del campo de investigación o del trabajo de campo. Yo ahí lo dejaría, es su lema, ¿verdad? Fue quien me hizo la pregunta. Sí, bueno, del chat nos preguntan cuáles son los retos que se ha enfrentado al realizar investigaciones con enfoque feminista y qué recomendaciones compartiría. También otra pregunta es cómo configura la antropología feminista el cuerpo como campo y oportunidad epistémica. Y también nos preguntan de qué forma es posible trabajar metodologías como la autoetnografía feminista en espacios académicos donde se desestiman la voz y la experiencia de las investigadoras. ¿Cómo y desde qué enfoque teoría podemos defenderlo? Y a ver, ¿qué más? A ver, son varias preguntas, disculpe A tantito. ver, vamos con estas primero. Sí, sí, Porque si sí, no, está sí bien. son. Sí, sí. A ver. mm, Bueno, un poco creo que los retos en enfrentar, al realizar investigación con enfoque feminista, creo que son muchos, porque se tiene que empezar desde el propio desmontaje y deconstrucción de los planteamientos que traemos de cómo se viene haciendo la investigación o lo que nos enseñan cómo es hacer investigación desde, por ejemplo, la antropología. No sé qué otras disciplinas, digamos, quienes están asistiendo a esta sesión, desde dónde y cómo se han formado, y tal vez podría ser un buen ejemplo, que desde nuestras disciplinas, cómo se nos enseñó que se tenía que hacer la investigación, cuál era el papel del investigador o de la investigadora, qué criterios son los que garantizan el rigor científico. Entonces creo que esa es una buena manera de ver desde dónde estamos paradas y hacia dónde vamos. Y digamos que ese salto es bastante complejo. Entonces creo que los retos son muchos, también como lo han mencionado un poco, a veces las investigaciones con ciertos enfoques y en otros escenarios, ¿no? No son, como decía una de las preguntas, no son tan bien recibidas, pero por eso se tiene que, digo, hacer saber que también es rigurosa la investigación que se propone desde estos planteamientos de investigación feminista o que viene también desde la antropología feminista. Por eso hay elaboraciones
teórico-conceptuales que lo sustentan. Por ejemplo, quien me decía de, bueno, primero el cuerpo como campo, bueno, esto es importante que viene a raíz de la década de los 90, también un poco frente a estas discusiones en torno digamos, esta proliferación de una fragmentación de identidades en las que el discurso o el lenguaje crea lo que nombra. Se dio un viraje, digamos, a retomar como la materialidad también del cuerpo que está ahí, que importa, que informa. Y por eso también, digamos, esta noción también que tiene que ver atravesada, por ejemplo, por el cuerpo, los itinerarios corporales que propone Mariluz Esteban, tal vez sería una buena manera de aproximarse también a cómo argumentar eh, teóricamente, porque se tiene que vincular, es decir, cuando muchas veces dicen que solo como la vivencia individual o digamos, o lo muy personal no tiene relevancia más allá del propio contexto. Creo que lo que han hecho todas estas teóricas feministas también es argumentar cómo lo social, digamos, el ordenamiento de género, el sistema de género, también digamos, el ordenamiento político, económico, tiene repercusiones en la vivencia del cuerpo y en los cuerpos. Entonces, parte importante de estas argumentaciones incluso desde, o sea, desde el cuerpo, desde el abordaje del cuerpo, de la vivencia del cuerpo y desde la autoetnografía, también es que los procesos, digamos, más individuales, personales, subjetivos, emocionales, están conectados pueden dar cuenta y están vinculados con un contexto social, económico y cultural más amplio. Por eso ahí les recomiendo que, bueno, que lean a Mariluz Esteban, a Patricia Castañeda. Y bueno, también por eso me parecía importante las nociones de violencia de género contra las mujeres, cómo están señalando y enfatizando que al sacarlo de las relaciones interpersonales, o sea, el desnaturalizar estas relaciones de dominación, digamos, y de violencia de los hombres sobre las mujeres, no se trata de un asunto íntimo, no se trata de un asunto entre particulares, sino que también responde a todo un orden de género, a toda una cultura, a una economía, o sea, todo está interconectado. Y la manera de tratar de despolitizarlo y de que no sea un problema es hacerlo pasar como si fuera digamos, del fuero de lo doméstico. Por eso también algunas de las críticas que se le hacía a la violencia doméstica o a la violencia intrafamiliar es que no da cuenta de las características de quién está ejerciendo la violencia, ¿no? O sea, cuando se habla de intrafamiliar, es un poco ambiguo, no sabes si quien lo reciben es la mujer, ¿no? Es la esposa, son los hijos, sino por eso se tiene que haber un refinamiento, pues, conceptual para dar cuenta de la realidad, pues, y de lo sensible y de lo grave que es la violencia de género contra las mujeres. Entonces yo, bueno, lo dejaría por ahí y bueno, esas referencias sobre la autoetnografía y los itinerarios corporales tal vez le pueda orientar a quien preguntó cómo justificarlo, ¿no? Y creo que sí, bueno, eso siempre se tiene que tener en cuenta, que de pronto cuando nos movemos en ciertos, digamos, en ciertos escenarios o en ciertos seminarios o en ciertos cursos, ¿no? Esto tiene mucho sentido, pero se tiene que saber que es una labor constante el mostrar la rigurosidad que hay detrás de estos posicionamientos de hacer investigación y que también ha habido toda una reflexión teórica, metodológica y epistemológica, digamos, para llegar hasta el punto de inflexión en el que nos encontramos. Bueno, Mercedes Ruiseñor también tiene levantada la mano. Cedemos la palabra. Buenas tardes. Bueno, Hola. yo soy de formación psicóloga, soy egresada de la Universidad Veracruzana y ahorita estoy terminando la maestría en estudios de género y justo pues bueno, mi investigación es sobre acompañantes de aborto en el estado de Veracruz. Y pues yo formo parte también como de la población que estoy investigando y mi pregunta va
en el sentido de, ¿usted cómo vivió ese proceso en el que pues logró posicionarse al respecto de sus investigaciones? Porque al menos en mi caso siento que, pues bueno, yo venía de una escuela súper positivista, como en esta idea de que la objetividad y que el objeto de estudio está lejano a mí, y entonces de repente llegar a estos planteamientos y a estas perspectivas distintas de también reconocer que la investigación tiene que ver, obviamente, con mi subjetividad, tiene que ver con lo que yo también hago y que de alguna manera pues estaba moviendo muchas piezas, tanto en la investigación como en mi persona, ¿no? Y para mí fue un choque como muy difícil e incluso a veces a la hora de escribir me cuesta mucho posicionarme, nombrándome también como parte del grupo. Entonces, pues bueno, esa sería como mi pregunta. ¿Usted cómo vivió o cómo sigue viviendo esta, em, pues sí, como esta manera de posicionarse y de también reconocer que la investigación mueve, pues mueve la subjetividad, ¿no? Claro. Pues mira, es una pregunta que constantemente te la tendrás que estar haciendo. Es un proceso, sí, no, claro, es un proceso también, es inagotable, o sea, es de, digamos, es que no es que se llegue a ese punto y de ahí ya, digamos que no es un rito de paso y llega, sino es una reflexión. Por eso es importante estas nociones de intersubjetividad, reflexividad. Constantemente tienes que estar haciendo digamos, el ejercicio, porque también cada investigación implica otro reto, otra manera de cómo, digamos, cómo se construye ese tema, cómo se va a abordar, desde qué perspectiva, ¿no? Por eso también es importante, por ejemplo, la noción de conocimiento situado de Donna Haraway, ¿no? Porque también implica cómo se va, digamos, modelando un problema, un fenómeno, pero desde los distintos posicionamientos, desde distintas aproximaciones, ¿no? Y entonces saber que hay múltiples posiciones para construir digamos, ese fenómeno y que una sola voz, digamos, no puede tener todo el peso o todo, digamos, todo el peso epistemológico y todo el rigor. Entonces, por eso siempre es importante hablar de ese conocimiento situado, desde dónde se está produciendo, pero también que, pues, de pronto solo se está usando a una parte, ¿no? De ese fenómeno, de ese problema. Entonces, es importante también dar cuenta de todos estos efectos que constituyen a la propia investigadora, eso como, digamos, incide, pues, en esta construcción del fenómeno y que tienen que entrar en diálogo también las propias investigaciones, ¿no? Y también es dar cuenta, y es desde el posicionamiento y a veces del requerimiento de la propia investigación, ¿no? Es decir, tú que acompañas, por ejemplo, que trabajas en el acompañamiento del aborto en Veracruz, es importante porque es un poco en esta noción, porque digamos, la noción de intersubjetividad adquiere distintas acepciones, pero en un entramado histórico de cómo es la aproximación entre investigador y sujeto, digamos, y las personas y las mujeres con quienes trabajas. Por ejemplo, es como lo llamado el poner el cuerpo, ¿no? Que a partir de los 90 eh, digamos, tiene esta efervescencia y que es precisamente esto, estás comprometida, es la investigación comprometida, estás, digamos, que a todas luces nos dirían que no puedes empatizar, ¿no? Digamos, o sea, pero no, creo que eso forma e informa parte de tu investigación y eso tiene que estar ahí plasmado. Y también hay muchas veces esa discusión entre si activismo separado de la academia, pues creo que no, creo que precisamente muchas autoras, muchas antropólogas feministas realzan que la parte importante también del desarrollo teórico académico también tiene que ver que muchas académicas son activistas, o sea, están comprometidas con causas. Entonces no puedes separar una cosa de la otra, sino están imbricadas y una informa a la otra, digamos, ¿no? Y por eso es precisamente el para qué la investigación, ¿no? Y desde dónde te posicionas y reconocer todo esto. Entonces yo creo que es una tarea de largo aliento y constante y de no cejar en el intento. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Ok.
También está levantando la mano Maleli Linares y en un momento leo las preguntas del chat. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, sí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por tu conferencia. Eh, Súper interesante. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte acerca de los límites y de los riesgos también de la antropología feminista, pues para nosotras como investigadoras, porque justamente hablabas de poner el cuerpo y creo que quienes hacemos un trabajo comprometido con comunidades, a eso nos dedicamos. Pero hasta qué punto hay que poner también el cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son los límites y riesgos justamente de hacer estos acompañamientos tan comprometidos y la manera en que se juega ahí el tema de la autoetnografía y de la reflexividad y de la intersubjetividad en espacios que pueden ser tan machistas, tan patriarcales, no solamente la academia, sino también cómo nos asumen dentro de las propias comunidades, ¿no? Es muy diferente cuando va un hombre a hacer investigación a cuando vamos solas a hacer investigación. Y bueno, o sea, cómo sería, digamos, desde estos puntos también la manera de transformar radicalmente esas formas de producir conocimientos desde la antropología feminista y de relacionarnos con las comunidades que investigamos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Maleli. Bueno, creo que el último punto que tú misma ya estás infiriendo, por ejemplo, de qué sucede cuando es distinto cuando es una antropóloga o es una mujer la que va a alguna comunidad. Eso también está revelando que sí importa el género de quien conoce, no solo desde tu formación y tu enfoque y digamos y tus ojos de género con el que ves a la comunidad, sino también cómo te ven a ti. Y eso ya es un dato, digamos, o eso ya te informa, pues, porque tú sabrás a qué, digamos, a qué áreas podrás acceder, a qué niveles de la investigación podrás acceder y y cuáles te serán velados, ¿no? Cuáles te, no, más bien, cuáles te serán vedados, ¿no? A cuáles no podrás acceder. Y creo que eso también forma parte de la propia investigación, es decir, porque en relación, porque no solo, es decir, tienes toda o sea, toda la razón, no solo siempre estamos en relación con otras mujeres sino estamos en relación con otros sujetos de género, ¿no? También. Entonces, en esa relación intersubjetiva también está informada y está mediada la investigación. El que tú no puedas acceder a ciertos ámbitos de una comunidad o en ciertos aspectos, no sé si tienes algún ejemplo particular, pero eso ya te está informando de cómo es la visión del lugar al que estás llegando. Y eso forma parte de tu investigación y eso también lo tienes que reportar. ¿Hasta dónde lo de poner el cuerpo? Bueno, pues creo que eso siempre es una pregunta que cada quien se lo debe de plantear. ¿Cuáles son los límites, ¿no? De cada quien? Yo creo que, bueno, en un punto siempre está primero la integridad, bueno, física y emocional, ¿no? Cuando uno ya no puede dar más, creo que es un momento de quiebre, pues. Pero esos límites creo que cada quien lo va reflexionando y lo va decidiendo, ¿no? Claro, siempre lo que siempre debe de primar es la integridad física y también la emocional y la mental, ¿no? Y sobre la autoetnografía, bueno, es que, claro, es que hay contextos en los que no es posible, pues, o sea, esos son temas que son, digamos, desestimados, ¿no? Por decirlo lo menos. Entonces, creo que por eso le recomiendo que lean a estas autoras, porque también uno tiene que dar cuenta que esto viene de elaboraciones conceptuales, de este vigilamiento epistemológico, por eso un poco quise hacer, digo, hay saltos cuánticos en el relato, pues, pero dar cuenta de cuál es el origen de la disciplina, pero también cómo en ciertos momentos la antropología feminista está ahí, digamos que minando esos universales, digamos, patriarcales de la cultura que permean a la ciencia. Y por eso es muy importante a veces revisar los trabajos de epistemólogas feministas, porque van al corazón digamos,
de la ciencia que siempre se plantea como objetiva, neutra y que lo que derive de su método es una verdad, ¿no? Casi incuestionable. Y creo que es importante lo que van desmontando las epistemólogas feministas, precisamente, ¿no? Y que en la actualidad se amparan en ese, digamos, en ese método científico para, digamos, invalidar otras propuestas teóricas y metodológicas. Por eso siempre es bueno revisar esas autoras, porque también dan elementos para argumentar y sostener un posicionamiento teórico y metodológico. Esa sería mi recomendación, Maleli. Gracias. Gracias, doctora. En el chat preguntan cómo Sí. abordar las contradicciones entre los enfoques de las investigadoras y las sujetas de campo. Es decir, cuando desde la perspectiva feminista, las investigadoras pueden reconocer claramente una violencia, pero quizás para las sujetas lo vivan más como una elección. Por ejemplo, en el Ya. caso de la violencia estética. Ujú. Y también preguntan, bueno, ¿cuál es la principal barrera en el campo de la investigación de violencia contra las mujeres en el sentido antropológico en México? Otra pregunta. ¿Cómo es la recuperación y reconocimiento de otros saberes y cómo responde a epistemologías que no permiten entender la complejidad del feminismo en violencia en contextos de colonialidad? Ujú. Em, Bueno, yo lo dejaría allí a ver si puedo con esto. sí, claro. A ver, ¿cómo abordar a ver, para quien pregunta cómo abordar las contradicciones, bueno, entre lo que ve la investigadora en términos de si ve que las mujeres con las que trabaja están siendo víctimas de violencia, ¿no? Bueno, esas son, pues, son precisamente esas finas, digamos, barreras éticas de hasta dónde tú puedes, ¿no? Intervenir digamos, porque también hay que partir que no solo estás investigando, solo estás dando cuenta de una realidad, al final también te estás relacionando con personas, pues, y no solo, digamos, con objetos, ¿no? También la investigadora puede, digamos, desarrollar afectos, ¿no? Pero siempre es difícil porque, digamos que el intervenir eh, puede, por ejemplo, la persona, aunque sepa, si no está consciente de lo que está viviendo, es muy difícil que le puedas hacer saber o tomar una decisión si digamos, si las personas con quienes trabajas no recapacitan, pues, o no dan cuenta de ello, o no lo asumen, o no toman conciencia de ello. Y es complejo porque al final, bueno, precisamente el antropóloga o la investigadora va un momento al lugar, sea la comunidad o sea la casa de estas mujeres con las que investiga, y después tú regresas a tu casa. Es decir, a lo que me refiero, por eso también cité ahí algunas antropólogas, una era egipcia, otra de origen indio, por eso hablan como de esa doble traición del investigador, del antropólogo, porque hay algo que se les extrae, digamos, como esa parte del conocer, de lo que ellas saben, del investigar, pero uno debe tener conciencia que al intervenir de esa manera, tú puedes, digamos, desestructurar, al final la mujer va a seguir viviendo en su comunidad o en ese lugar. Es decir, ¿qué implicaciones tendría eso? O sea, prácticamente a veces tendrían que salir de su comunidad, o sea, porque hay situaciones complejas también al interior de violencia comunitaria. Entonces sí es muy delicado eso, pues no es como una manera de decir, mira, tú estás pasando por esta situación o por esta condición o por estos procesos de dominación, o sea, es complicado. Entonces, es difícil. Creo que el punto estaría más bien cuando la persona con quien investigas te pide ayuda. Entonces, tal vez ahí ya estás más en posibilidades que tú decir, te tengo que sacar de acá por esto y por esto, ¿no? Claro, es algo que puedes optar, pero al final tenemos que entender que también estas mujeres están en un entramado de relaciones y que no es fácil
sacarlas de ellas como si nada, es como si nos dijeran a nosotras salir de en el entramado en el que nos encontramos y cambiarlo, pues diríamos de primeras no, ¿no? Dependiendo del contexto, pues, pero sí son dimensiones éticas de hasta dónde también como investigadora tú puedes incidir o tratar porque de manipular en algún punto, aunque sea algo bueno, tal vez la persona no lo está viendo como algo bueno. Entonces es delicado, creo yo. Es otra la situación cuando te piden ayuda, te piden asesoría, ¿no? Eso ya tiene otras implicaciones, pues, pero lo otro me parece un poco complejo. La otra era la barrera en la investigación sobre la violencia. Bueno, creo que también siempre se tiene, y bueno, investigadoras también, por ejemplo, como Patricia Castañeda, que colaboró en el equipo para, digamos, informar y dar cuenta de si había como, si se podía hablar, digamos, todo el trabajo de campo y de documentar sobre feminicidios. Creo que la primera barrera también, y bueno, ya habrá gente que sea, bueno, de quienes nos escuchen, que la primera barrera también puede ser las propias estadísticas o los números de las instituciones y dependencias oficiales del Estado, que lo que nos narra Patricia Castañeda es que no había, por ejemplo, de los, digamos, homicidios, no estaban desagregados por sexo, por ejemplo. Y eso es algo que te está diciendo algo, ¿no? Un homicidio, no sabes cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres, y entonces tienes que darte a la tarea, ¿no? De todo ello. Ahora, no sé si más concreto, digamos, como entrar en contacto con mujeres que han eh, sido víctimas de violencia. Bueno, eso yo creo que en las otras sesiones tal vez te lo puedan contestar, porque por el programa, como lo vi, hay gente que está trabajando con mujeres en refugios, ¿no? Y bueno, y creo que también esa es también tenemos que estar conscientes que son temas, digamos, dolorosos para las propias mujeres, entonces que a veces tampoco es tan fácil acceder digamos, a ese ámbito de su vida también, porque yo creo que también siempre nos tenemos que colocar desde su posición, es decir, para nosotras sería muy fácil hablar después de haber vivido un evento con determinadas características. Es complicado y por eso creo que, digo, este seminario es bastante complejo y abarca varias distintas aristas de este fenómeno, ¿no? De la violencia contra las mujeres. Y el último que me pierdo es cómo se recuperan las epistemologías, digamos, decoloniales. Pues es que también precisamente en estos posicionamientos en que son las mujeres que, por ejemplo, del propio grupo al que se investiga, o las propias mujeres también tienen que se involucren o que estén interesadas en dar cuenta de cómo abordar el fenómeno de la violencia contra las mujeres, incluso si han sido víctimas, creo que esa parte, y desde otras posiciones también, supongo que me lo hablas desde epistemologías, bueno, indígenas. Lo importante, pues, de la investigación feminista y también de estas nociones de intersubjetividad es que también o sea, son sujetos cognoscentes y un poco eliminar esta distinción también. Por eso esta relación entre conocimiento y poder, que solo el conocimiento que se produce en las universidades es el válido, ¿no? También el que se produce desde el propio campo, desde las propias mujeres, que tal vez no forman parte de la academia, entonces eso es importante recuperarlas, ¿no? Como conocimiento y con un estatus epistemológico propio, pues. Y por eso es también toda esta crítica de las feministas decoloniales, bueno, por lo menos las que estoy citando ahí, ante estos cánones hegemónicos y racistas desde Occidente, ¿no? Entonces, que han hecho y han sabido hacer ellas contrapeso a todo esto. Entonces, claro que son pertinentes. Gracias, doctora. Las siguientes preguntas que están en el chat dicen, ¿cómo en la práctica podemos a través de la epistemología feminista recuperar y legitimar las subjetividades y las experiencias de vida propias y de nuestros estudiantes como un elemento central de aprendizaje e investigación, desafiando así
la tradición académica que las ha desestimado como no conocimiento. ¿Y cuáles serían las claves para investigar las violencias estructurales contra las mujeres desde una investigación feminista? También nos preguntan si es posible que se comparta el texto que leyó en la sesión. Muchas gracias. Sí, se los puedo compartir. Claro, se los mando, se lo haré llegar, bueno, ya me dirán si a Mónica para que se los pueda compartir, ¿no? Subir al Drive. Creo que tienen acceso a un Drive o cómo es la manera de... Sí, tenemos un acceso a un Drive, entonces si me lo puede compartir, yo lo subo sin problema. Perfecto, te lo comparto en el transcurso del día, Mónica, gracias. Bueno, a ver, sobre la práctica para legitimar las experiencias de vida que, bueno, un poco lo que venía mencionando del último apartado. Hay, por ejemplo, se llama Aida Hernández, ella es una investigadora del CIESAS, que precisamente ella recupera buena parte, trabaja con mujeres en situación de privación de la libertad y también ella recupera en sus propias clases de teoría feminista esos textos como conocimiento, pues, o sea, como una manera de analizar de lo que están proponiendo. Entonces creo que la manera es decir, es un poco ir dando este viraje a que, claro, bueno, se tienen que revisar ciertas teóricas, ¿no? Que consagrados en la academia, pero también acercarnos a estas nuevas aproximaciones de producir conocimiento, como dirían en los márgenes, pero traerlos, digamos, vaya, al centro, ¿no? Discutirlo en las universidades, en las aulas, por lo que mencionaba la pregunta, tienes, bueno, estás en la docencia, ¿no? Hacías mención a tus alumnos, a tus alumnas. Entonces, que creo que es una buena manera también de poner a discusión, como dirían, textos no canónicos y también de dar cuenta de formas de producción de conocimiento no canónico, ¿no? Entonces, por ahí sería. Y sobre violencias estructurales, bueno, yo creo que hay, por ejemplo, desde cómo se imbrica el capitalismo, el racismo, desde una posición, desde un posicionamiento de investigación feminista, bueno, creo que, a ver, hay muchas teóricas, bueno, filósofas también que dan cuenta de cómo se va imbricando, por ejemplo, Sayak Valencia, ¿no? Que tiene el capitalismo gore, ¿no? Cómo se encarna, pues, la violencia, ¿no? En las mujeres, pero también, por ejemplo, Rita Segato. Creo que es bueno siempre poner en diálogo a distintas autoras que tal vez tienen larga data trabajando sobre la violencia, masculinidades, y un poco creo que, digamos, los posicionamientos es eso. También hay una parte de un posicionamiento feminista que siempre tiene que ser crítico, pero al mismo tiempo se tiene que proponer una alternativa que vaya encaminada al cambio, dar cuenta de algo, al cambio, y que siempre debe de tener fines o debe tener fines emancipadores, sea de las mujeres o de los sujetos de género subalternizados. O sea, siempre tiene, digamos, el para qué de esa investigación, siempre tiene que estar de alguna manera informado por esa noción de cambio, de transformación y de emancipación. Lo dejaría por ahí. Muchas gracias, doctora. Ya no hay más comentarios, preguntas. Había unas manos levantadas. No sé si gusten nuevamente participar o formular su pregunta. A ver. No, ¿ya nadie? Si no, para ya ir cerrando. Ok, bueno. Agradecemos la participación de la doctora Natalia Escalante en su ponencia de la antropología feminista como problema antropológico, reflexibilidad e intersubjetividad en el abordaje de la violencia contra las mujeres. La doctora nos hizo un recuento de la antropología en su acepción más clásica, este cuestionamiento que se empezó
hacer a la antropología que surge como, bueno, en la parte colonial, como parte de proyectos colonizadores, en donde pues esencializaban las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? No se cuestionaba las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Sino que se asignaban ya lugares determinados a cada uno, ¿no? Bueno, en los 60 ya inicia la crítica política a esta antropología clásica, objetiva, positivista, y también va a surgir juntamente el movimiento feminista, ¿no? En donde va a introducir también conceptos de la antropología, y la doctora nos remarcaba esta relación entre el activismo y la academia, ¿no? Que se nutren mutuamente, no son completamente excluyentes. Bueno, nos citó a varias autoras como Henrietta Moore, como Marta Patricia Castañeda y como Marcela Lagarde, ¿no? En la construcción de conceptos, y nos habló de la etnografía feminista, con la que es posible confrontar los sesgos que podemos tener como investigadoras, ¿no? En donde se pone de relieve las relaciones de poder de la investigación, de la etnografía tradicional, en donde el investigador y el sujeto que se va a conocer son opuestos, y hay una relación vertical entre ellos, ¿no? Con la etnografía feminista se busca la reflexividad que permite comprender cómo y por qué se reproducen las dinámicas sociales. La producción de conocimiento antropológico, y es una vigilancia constante, ¿no? La que mencionó, del producir conocimiento. También la etnografía feminista pues va a ser crítica a la objetividad, a la antropología positivista, a la objetividad, bueno, ya lo mencioné, que la objetividad viene siendo esta mirada más bien parcial, androcéntrica de los fenómenos sociales, ¿no? Porque las mujeres siguen quedando, o bueno, hasta ese momento no se buscaba como entender el papel de las mujeres en la sociedad, ¿no? Sino que simplemente se naturalizaba. Y bueno, hay un cuestionamiento al esencialismo. También nos habló de la subjetividad, que es el significado de las experiencias vividas, se refiere también a los sentimientos, a las emociones, a la intuición. Y es importante rescatar pues la experiencia personal de las personas que se están investigando. Y en este sentido nos citó a Castañeda y la relevancia que tiene el conocimiento situado, el que la investigadora se posicione en la situación que está investigando, ¿no? Que no, no oculte, por ejemplo, pues su papel en la sociedad, pues toda su historia, sino que sea como más, esté dentro de la investigación, pues. También nos mencionó a Marcela Lagarde, que de ella retoma esta idea de mirar con ojos de género para abordar la violencia contra las mujeres como un problema político, no como un problema particular de gente, pues sí, particular, ¿no? O sea, de relaciones nada más de uno a uno, sino más como un problema mucho más grande en general de toda la humanidad. Y también la perspectiva feminista de Lagarde reconoce el papel del Estado como el regulador de todas las relaciones humanas que existen, ¿no? En especial, pues, de las relaciones entre hombres y mujeres. Y del posicionamiento de investigadoras feministas, citando a Castañeda, mencionó la horizontalidad entre el investigador o investigadora y el sujeto que se está investigando, ¿no? La colaboración entre ambos y la pertenencia al mismo grupo. También, pues, la importancia de indagar en las dimensiones políticas del problema. Y, pues, ya para cerrar, pues sí, como la relevancia que tiene la antropología feminista en las investigaciones.
porque va a cuestionar pues justamente esta mirada androcéntrica de la ciencia que siempre se vende como muy neutral, como muy objetiva, como que no tiene una agenda, pero la antropología feminista viene justamente a romper con con esta forma de hacer investigación. Y bueno, esa sería la participación de la doctora. No sé si hay algunas palabras finales de su parte. Pues no, solo agradecerte, Rosalinda, por este recuento. Creo que lo capturaste muy bien. Reiterarles mi agradecimiento a las coordinadoras, a Leti, a Mónica y sobre todo a la asistencia, a todas las, bueno, a las y los asistentes y sobre todo sus preguntas, porque también siempre en este, digamos, como en este ida y vuelta es donde también una va también reflexionando y reconfigurando o recapacitando también en lo planteado. Entonces, les agradezco mucho la escucha y la paciencia. Gracias. Gracias, doctora, también, y gracias también por invitarme a participar, a moderar la mesa. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes dos por acompañarnos este día, también a Rosalinda por moderar y a la doctora por estar presente. Sin duda creo que es un gran inicio para este seminario, detenernos a reflexionar sobre la epistemología que hay detrás de todas estas autoras que van a estar acompañándonos constantemente. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario, Gastón o algo por el... ¿Alguien? ¿No? Si no, denme un segundo, les comparto el cartel de la siguiente semana. Y pues les recuerdo, no sé si ya se ve. Ay, a ver. Sí, listo. Creo que ya se ve, ¿verdad? ¿No? Uy, denme un segundo. Mm, mm, por favor, díganme si se ve el cartel. No, si quieres, deja de comprar. Ah, ya se ve, ya se ve. Ok. Bueno, pues nada más para recordarles que nuestra siguiente sesión es el día 25 de septiembre en el mismo horario con la misma liga. Para los que nos siguen en la transmisión en vivo en Facebook, pues igual pueden registrarse con el link que está en el QR. Pues muchas gracias a todos y a todas por estar presentes en la primera sesión de nuestro seminario.